¿Cómo fueron los primeros 5000 años después de la extinción de los dinosaurios? ¿Sabías que el más fuerte de la Tierra no fue el tiranosaurio Rex, ni el león, ni siquiera la ballena azul? ¿Me creerías si te digo que el ser vivo más resistente del universo es el helecho? Sí, esa planta que está en la casa de tu abuela. Esta historia cambiará la forma en que ves la naturaleza. Mantén tus sentidos alerta, exploraremos los primeros días tras el impacto del asteroide que borró a los dinosaurios. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué quedó en pie? Prepárate para un viaje al último gran apocalipsis que transformó nuestro planeta. Pero antes de seguir, suscríbete si no lo has hecho y deja tu comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, continuemos. La tierra tiembla, el cielo se torna oscuro y una lluvia de fuego cae desde los cielos. En cuestión de minutos, el mundo entero tal como lo conocemos está a punto de cambiar para siempre. Hace unos 66 millones de años, un asteroide de más de 12 kilómetros de diámetro impactó a 20 kilómetros por segundo en lo que hoy es Chicxulub, en la península de Yucatán, México. La fuerza de la explosión fue el equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. Ese instante fue el principio del fin para los dinosaurios, pero al mismo tiempo marcó un comienzo de una nueva era en nuestro planeta. El impacto fue tan brutal que generó olas de 100 metros de altura, incendios que cruzaron continentes y una nube de polvo que bloqueó el sol. Por un tiempo, el día se había transformado en noche, temperaturas caían drásticamente. Era el fin de la edad de los dinosaurios, el fin del Cretácico y el fin de la era Mesozoica. El rugir del Tyrannosaurus Rex se apaga con un silencio mortal, mientras que los herbívoros intentan huir en vano, chocando con árboles caídos, sin poder escapar de la tormenta de fuego y escombros. Los grandes dinosaurios, alzando sus cuellos hacia el cielo, se vieron sorprendidos por el estruendo y la tierra se sacudía. Incapaces de entender el cataclismo que se desataba, algunos intentaron escapar, pero sus cuerpos masivos no pudieron huir de la lluvia de fragmentos y la devastación inmediata. Un espectáculo aterrador de desesperación ante lo inevitable, un impacto que desencadenó un invierno nuclear. Un periodo de oscuridad y frío que duró por décadas. Poco a poco, el mundo de los dinosaurios llegó a su fin, buscando el botón de reiniciar en sus vidas, pero no pudieron. Pero no toda la vida desapareció. En medio de la devastación, algunas especies encontraron formas de sobrevivir, poco a poco y día a día. ¿Qué sucede después de un apocalipsis? ¿Qué queda cuando el polvo se asienta y el fuego se apaga? Los primeros días después del impacto fueron un escenario de caos total. La atmósfera estaba saturada de polvo y cenizas, partículas microscópicas de carbono, de calcio, azufre y silicatos que oscurecieron el cielo por años, bloqueando la radiación solar. Se provocó un drástico enfriamiento global que bajó las temperaturas globales entre los 10 grados y los 20 grados, creando una especie de congelador cósmico en el planeta. Esto afectó principalmente a las grandes especies, a los dinosaurios, que dependían de un clima más cálido y predecible. El enfriamiento repentino y la falta de luz solar para la fotosíntesis destruyeron las cadenas alimenticias. Sin plantas que ofrecer como alimento, los dinosaurios herbívoros colapsaron, lo que llevó a la desaparición de los carnívoros que dependían de ellos. Imaginen que un buen desayuno no llegará nunca más. Eso les pasó a los dinosaurios. El Giganotosaurus carolini necesitaba comer 17 kilos de animales por día, pero quedó sin su fuente principal debido a la extinción masiva de presas. Los carnívoros más grandes pudieron haber vivido durante algún tiempo aprovechando los restos de los herbívoros ya muertos, pero a medida que la vegetación desaparecía y las condiciones empeoraban, no pudieron mantener sus recursos de caza. Esto ayudó a explicar por qué los restos de muchos animales fueron encontrados en las capas fósiles durante un tiempo después del impacto, lo que sugiere que sobrevivieron en un escenario de escasez extrema.
Me imagino a esos dinosaurios buscando la última pizza disponible, pero ya todo estaba agotado. Pero ¿qué pasa con los pequeños seres que vivían en los rincones menos esperados? La vida, en su forma más humilde, parecía tener un as bajo la manga. Los pequeños mamíferos, aves y algunos reptiles tenían características que los favorecían para soportar estas condiciones extremas. Su tamaño compacto y su metabolismo más eficiente les permitían sobrevivir en circunstancias donde los gigantes del pasado no pudieron. Refugiarse en madrigueras subterráneas, donde se protegían del frío extremo y las condiciones hostiles, y además se escondían de los grandes depredadores que irían extinguiéndose. No dependían de grandes cantidades de alimento, y su tamaño les permitía aprovechar mejor los pocos recursos que quedaban. El pequeño Mesozoic mammal podía sobrevivir con muy pocos recursos. De tamaño pequeño, mamífero, fue capaz de esquivar los efectos de cambios de temperatura y la falta de comida. Se estima que las temperaturas globales descendieron de manera repentina, eliminando el 75% de todas las especies en la Tierra, con un periodo de recuperación que, según los datos fósiles, tomó millones de años. Sin embargo, a pesar de las extremas condiciones, especies humildes escondidas en la oscuridad realmente pudieron sobrevivir. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta radica en la capacidad de adaptación. Esas pequeñas especies tenían sistemas metabólicos capaces de funcionar con un mínimo de recursos. Eran resilientes, su capacidad para almacenar energía, refugiarse en condiciones más protegidas y buscar recursos mínimos les permitió resistir. Ni las extinciones masivas pudieron detener a estos sobrevivientes. Y así, mientras los grandes dinosaurios se extinguían, una nueva era de mamíferos comenzaba a desarrollarse en la penumbra de un mundo devastado. Dicen que de las crisis nacen oportunidades, y después del apocalipsis, algunos valientes no solo sobrevivieron, sino que comenzaron a transformar el planeta. En los primeros 2500 años tras el impacto, la Tierra parecía un páramo desolado. Los mares agitados y la atmósfera llena de polvo no daban lugar a la vida tal y como la conocíamos, pero entre cadáveres, oscuridad y polvo, la naturaleza comenzó a dar sus primeros pasos hacia la recuperación, y lo primero que se levantó de las cenizas fue el Hércules de las especies, el helecho. ¿Te imaginas cómo sería un mundo cubierto de helechos? Pues eso fue exactamente lo que pasó. Son campeones de la adaptación y necesitan menos luz para fotosintetizar, por lo que fueron los primeros en colonizar los paisajes devastados. Cubrió la tierra, ayudando a estabilizar los suelos y creando las bases para que otras especies pudieran surgir. ¿Un mundo donde gobiernen los helechos? ¿Una helechocracia? A pesar de su éxito, no fueron los únicos en hacer su regreso. Otras plantas como musgos, coníferas, cicas y líquenes también se expandieron. No así las flores, las angiospermas, que tuvieron un regreso mucho más lento, ya que necesitaban polinizadores y una cantidad considerable de luz solar para prosperar, por lo que las condiciones eran simplemente demasiado duras para que ellas en los primeros tiempos, y bueno, a excepción de algunos sobrevivientes como las magnolias. Y así, en lugar de un jardín de flores, tuvimos un mundo en tonos verdes. El nuevo mundo era un escenario sin los gigantescos dinosaurios, y los sobrevivientes pequeños comienzan poco a poco a perder el miedo constante de ser devorados. Su existencia era como una pequeña utopía, o casi, porque aunque la vida estaba comenzando a florecer, el frío seguía siendo un desafío. Es como si los animales pequeños pudieran hacer su propia versión de Gran Hermano, pero sin tener que preocuparse por los gigantes devoradores de carne. Solo les faltaba la calefacción, el enfriamiento global y la poca luminosidad, causado por el polvo y los gases de impacto bajo las temperaturas globales durante al menos 10 años, y sus efectos persistieron mucho más allá. Un invierno eterno sería el paraíso para los pingüinos, pero para los demás, bueno, no tanto.
En este mundo posapocalíptico, los primeros 2500 años fueron una mezcla de lucha, adaptación y sobre todo, supervivencia. Poco a poco, comienza una nueva etapa, con un nuevo orden y jerarquías en la cadena alimenticia. A medida que el mundo se recuperaba, los mamíferos comenzaron a diversificarse. Surgieron nuevas especies, adaptadas para explotar los nichos ecológicos que habían quedado vacíos tras la extinción de los dinosaurios. Durante el Cretácico, la mayoría de estos mamíferos comían insectos y eran adaptados a un estilo de vida. Pero a medida que avanzamos en el Cenozoico, algo asombroso comenzó a ocurrir. El tamaño de los mamíferos empezó a aumentar. Los mamíferos decidieron que el tamaño sí importa. Fósiles de mamíferos de esta época muestran que algunos ya alcanzaban el tamaño de un perro pequeño al final del periodo, señal de que algo estaba por suceder. Este proceso de diversificación rápida fue posible gracias a una abundancia de recursos no explotados y a la competencia relativamente baja. Los mamíferos comenzaron a decir, este es nuestro momento. Un mundo lleno de pequeños mamíferos corriendo por todas partes, como si fueran los primeros dueños del planeta. Es una fiesta de supervivencia en la que cada criatura está explorando nuevas posibilidades, nuevos caminos. Los ecosistemas comenzaron a cambiar, los helechos dieron paso a arbustos y los primeros árboles pequeños, creando hábitats más complejos. Una nueva jerarquía en la cadena alimenticia aparecía. Los nuevos carnívoros comenzaron a aparecer, los ancestros de los gatos y zorros, más adaptados a un estilo de vida de caza que sus antecesores herbívoros, finalmente un lugar sin competencia y sin jefes gigantes. En resumen, en este periodo de 2500 a 5000 años después del impacto, la Tierra se convirtió en un escenario de transformación ecológica y evolución. La adaptación fue clave y los mamíferos, al tener un ecosistema vacío a su disposición, comenzaron a diversificarse y llenar vacíos dejados por los dinosaurios. Así comenzó la verdadera evolución de los mamíferos, que más tarde daría paso a seres que conocemos hoy. ¿Y si te dijera que algunos de los dinosaurios podrían haber sobrevivido aunque solo fuera por un tiempo? Suena descabellado, ¿verdad? Pero algunas teorías sugieren que pequeños dinosaurios habrían podido refugiarse en zonas aisladas antes de sucumbir definitivamente. Si fuera cierto, esos últimos sobrevivientes habrían presenciado un mundo radicalmente distinto al que conocían, casi como los últimos samuráis de su era. Y aquí viene lo realmente intrigante: ¿qué hay de las criaturas subterráneas? Si estos organismos encontraron formas de sobrevivir bajo tierra, ¿qué otros secretos podríamos estar pasando por alto en las profundidades de nuestro planeta? ¿Qué opinas? Te leemos en los comentarios. Conocer esta etapa tan importante de nuestro universo es sin duda conocernos a nosotros mismos. La vida, como buen guión de cine, siempre encuentra una forma de sorprendernos. A lo largo de estos primeros 5000 años, hemos sido testigos de cómo un desastre apocalíptico dio paso a un renacimiento. La Tierra, en toda su majestuosidad, no solo se recuperó, sino que se preparó el terreno para la extraordinariedad de la diversidad que conocemos hoy. Las teorías sobre el papel de la genética adaptativa, los ecosistemas subterráneos y la persistencia de las especies nos recuerdan que la naturaleza es una fuerza imparable. La historia de la Tierra no es solo un registro del pasado, sino un espejo que refleja el potencial del futuro. Es fascinante reflexionar sobre cómo las culturas antiguas, sin el conocimiento moderno de la paleontología, la biología y la geología, pudieron interpretar los hallazgos de restos fósiles y cómo esos descubrimientos influenciaron sus relatos sobre el pasado y la cosmovisión de su tiempo. Hombres y mujeres incas de los Andes sudamericanos creían en los Viracocha, creador de todos los dioses, quien antes de crear a los humanos dio vida a los gigantes. Sin embargo, debido a su comportamiento, Viracocha decidió destruirlos y los transformó en rocas, quedando petrificados en la tierra. Asombroso, ¿verdad? Este relato podría estar inspirado por los hallazgos de restos fósiles o huellas de dinosaurios, como los del Parque Nacional Toronto, en Bolivia. Los vestigios de aquellos gigantes mencionados en los mitos y lo que la geología y la paleontología más tarde identificarían como fósiles de criaturas prehistóricas. ¿Qué creían las antiguas civilizaciones al encontrar restos fósiles de animales gigantes como el sauroposeidón de manera fortuita?
Así como tenemos tantas preguntas sin resolver, los antepasados también elaboraban conocimiento a través de mitos, leyendas e interpretaciones de todo tipo. Si conoces alguna leyenda interesante, compártela en los comentarios, estaremos ansiosos por leerlos. Tal vez al mirar hacia atrás encontremos las claves para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Al fin y al cabo, la resiliencia de la vida es una lección que nunca envejece. Espero que te hayas divertido y aprendido con nosotros, viajero. Cuéntame qué fue lo que más te sorprendió de los primeros tiempos del cataclismo. Te leeremos en los comentarios. No olvides compartir, darle like y suscribirte para no perderte el próximo viaje en el tiempo. Estamos seguros que te va a encantar. ¡Hasta la próxima!